Bien, saludos desde la Universidad Abierta de Estudios Especializados, comprometidos por la excelencia. En nuestra clase 1 de macroeconomía, les saluda la profesora Jenny Rivera Sáez, que estará con ustedes en el desarrollo de esta materia. Como introducción a la macroeconomía, tenemos una breve explicación sobre la macroeconomía, ¿verdad? Su importancia y enfoque en los fenómenos económicos a nivel global. La macroeconomía estudia el funcionamiento general de una economía centrándose en factores económicos a gran escala, como el Producto Nacional Bruto, la renta nacional, el desempleo, la inflación y las tasas de interés. Examina además cómo la demanda y las ofertas agregadas interactúan para dar forma al crecimiento y estabilidad económica. Además, analiza cómo los diferentes sectores, como los hogares, las empresas, gobiernos, interactúan en el contexto del comercio y las finanzas globales. En cuanto a la metodología de la economía, se refiere esta a las herramientas y a las técnicas que los economistas utilizan para poder analizar los datos económicos, con implicación a la formulación de hipótesis, el desarrollo de modelos y de su comprobación con datos del mundo real para poder tomar decisiones informadas sobre políticas económicas. Un método clave en el uso de suposiciones como ceteris paribus, que aísla variables para simplificar el análisis de sistemas económicos complejos. La relación entre microeconomía y macroeconomía es la comparación entre estas dos ramas, ¿verdad? La microeconomía se enfoca en los agentes individuales, como los hogares y las empresas, mientras que la macro analiza la economía global, o sea, la economía en su conjunto. Ambas van a estar interconectadas, ya que las decisiones de las empresas individuales sobre precios y producción van a influir en las variables macroeconómicas, como el Producto Nacional. Anteriormente hablamos de ceteris paribus, la explicación de la importancia de este concepto, de todo lo demás constante, que es su significado en los análisis económicos. Este término latino significa todo lo demás permanece igual. Cuando escuchamos ceteris paribus, significa todo lo demás permanece igual. En los modelos macroeconómicos, esta suposición permite a los economistas poder aislar los efectos de una variable sobre otra sin la interferencia de algunos cambios externos. Por ejemplo, al estudiar cómo las tasas de interés afectan el consumo, todos los demás factores se asumen constantes bajo la suposición de ceteris paribus. Indicadores macroeconómicos, descripción de los principales indicadores como el PIB, que es el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Son indicadores económicos claves en la macroeconomía y proporcionan una visión de la salud de una economía, ayudando al economista pues, a determinar si esa economía está creciendo, está estable o va en declive. Los indicadores se utilizan ampliamente para poder elaborar políticas fiscales y monetarias dirigidas a gestionar ciclos económicos, ¿verdad? ¿Por qué son esenciales estos indicadores macroeconómicos? Son esenciales porque los necesitamos para evaluar el rendimiento y la estabilidad en una economía. Entre los más relevantes, además del Producto Interno Bruto, tenemos el IPC, que es el índice de precios al consumidor, la tasa de desempleo y la balanza de pagos. Estos son indicadores que me van a permitir eh,
ser responsables políticos en el monitoreo del crecimiento económico, de la estabilidad de los precios del mercado y el empleo, así como evaluar relaciones comerciales con otros países. Los sectores de la macroeconomía, pues la economía se divide típicamente en 4 sectores: hogares, empresa, gobierno y mercados exteriores. Cada sector desempeña un papel distinto en la economía y nos va a ayudar a analizar las decisiones políticas en un sector y cómo ese sector afecta a toda la economía, ¿no? Tipos de variables macroeconómicas. Tenemos las variables macroeconómicas, se pueden clasificar en endógenas o exógenas. Las variables endógenas, como el consumo y la inversión, se terminan dentro de un modelo económico, mientras que las variables exógenas, como la tecnología, el clima, influyen en la economía fuera del modelo. Ahí tenemos los 2 cuadrantes para recordar los tipos de variables macroeconómicas: variables de flujo, variables de existencia, o variables endógenas y exógenas. El papel del economista en la sociedad. ¿Cuál es el papel? Juega un papel preponderante, crucial en la configuración de las políticas económicas, asesoramiento a los gobiernos sobre políticas fiscales, analizar las tendencias económicas y ofrecer soluciones a problemas como el desempleo y la inflación, que vamos a ver ese concepto más adelante. Veramente, este primer capítulo es de conceptualizaciones. Algunas limitaciones de la economía, pues la economía a menudo se enfrenta a la limitación de no poder predecir el comportamiento humano con certeza absoluta, porque es cambiante. Además, los modelos económicos, aunque útiles, simplifican la realidad y pueden no tener en cuenta factores complejos como los sesgos psicológicos, la influencia política. Y la economía, como una ciencia social, ¿verdad?, enfrenta varias limitaciones que la diferencian de otras ciencias naturales. Y una de las principales es que no puedes realizar experimentos controlados para poder probar sus teorías. Bien, como en toda disciplina, ¿verdad?, la ética es muy importante. La importancia de la ética en la profesión del economista es muy importante. Los economistas se enfrentan a diario a dilemas éticos, especialmente cuando sus recomendaciones afectan la vida de las personas o la relación de países. Su trabajo debe equilibrar la eficiencia en la equidad, asegurando que las políticas no perjudiquen a las poblaciones vulnerables. Eh, cuando hablamos anteriormente del concepto de inflación, vamos a ver un poco acerca de este concepto de inflación, ¿verdad? James, que es un economista, dedica un espacio considerable al estudio de la inflación, un fenómeno macroeconómico que refleja el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Por eso escuchamos a veces, bueno, hay inflación, ¿no? Está en tal país, está presente la inflación en estos momentos, ¿verdad? Eh, Sabemos que analizando la inflación va a afectar el poder adquisitivo de las personas y la estabilidad económica de los gobiernos o del país donde esté presente, ¿verdad? La inflación viene a ser el aumento general de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado, expresados con una determinada unidad monetaria durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios aumenta, sube o crece, con cantidad monetaria se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación causa la disminución del poder adquisitivo de la moneda, independientemente de la moneda que sea, una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad media de una economía. ¿Ya? Eso es inflación, que lo trataremos más profundamente en las clases, en las sesiones que tenemos pendientes. Mercado laboral, hablamos del mercado laboral, que es una parte esencial de cualquier economía. Se rige por la ley de la oferta y la demanda. La oferta de trabajo, que está compuesta por el conjunto de trabajadores que buscan trabajo remunerado,
¿verdad? Lo que van a ofrecer y la demanda de trabajo que está conformada por las empresas o también la demanda de los consumidores, pues de quienes van a consumir. La segmentación del mercado nos habla que es el proceso de dividir entonces esas audiencias o grupos pequeños que comparten las mismas características para poder optimizar los resultados del marketing y la publicidad, asimismo como las ventas. Indicadores del mercado laboral, pues la tasa de desempleo, la tasa de participación, ¿verdad? Son indicadores, la tasa de empleo proporcionan valiosa información sobre el estado de la economía y son indicadores del mercado laboral. En cuanto a la demanda agregada, cuando hablamos de demanda agregada, iniciamos con el modelo de ingresos y gastos, ¿verdad? El modelo de ingresos y gastos es una representación básica de la macroeconomía que muestra la relación entre un ingreso total de la economía y el gasto, ¿verdad? Todos sabemos que siempre que hay ingreso, ¿verdad? En una economía, o sea personal o sea de Estado o de empresa, ¿verdad? Igualmente se van a generar gastos. Entonces tenemos que saber entonces buscar un equilibrio, ¿verdad? Entre esos ingresos y esos gastos. Y aquí nos presenta una fórmula, ¿verdad? De a demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. Ahí está descrita, ¿verdad? Omitimos ahí el sector externo estudiado en una economía cerrada, ¿verdad? Eh, Entre esa oferta y esa demanda, cuando ellas se encuentran en un mercado, en un punto donde las dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Se llama el punto de equilibrio, ¿verdad? La producción en equilibrio ocurre cuando esa oferta agregada, la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a producir, es igual que la demanda, o sea, el gasto total en la economía. Ese punto en que los precios suban o bajen y que la economía opere de manera eficiente se llama punto de equilibrio, ¿verdad? Cualquier desviación que se dé en ese punto de equilibrio, como un aumento en la demanda agregada, puede llevar a un incremento en la producción o en la inflación. También puede ser dependiendo de la capacidad productiva de la economía en ese momento. Consumo, pues el consumo es uno de los componentes clave del modelo de ingresos y gastos, ¿verdad? Representa el gasto total de los hogares en bienes y servicios. Y tenemos aquí la fórmula de consumo, que es, ¿verdad? Consumo total, consumo autónomo, más propensión marginal a consumir con el ingreso disponible, ¿verdad? El nivel de consumo está determinado principalmente por el ingreso disponible que hay en los hogares, ¿verdad? Consumimos si tenemos ingresos, si no, dejamos de consumir, ¿verdad? Entonces, el consumo está súper determinado por el ingreso que haya disponible en el momento. Otro de los elementos es la inversión, se refiere al gasto en bienes de capital como maquinaria, edificios, infraestructura, que se utiliza para producir los bienes y servicios. Tenemos también la fórmula de la inversión, ¿verdad? Inversión autónoma, menos coeficiente de sensibilidad de la inversión de la tasa de interés, ¿verdad? Más la propensión marginal a invertir de la producción. La inversión es un componente volátil de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque depende de factores como la tasa de interés y las expectativas del crecimiento económico futuro, ¿verdad? Hay muchas veces que se deja de invertir quizás por algo que esté ocurriendo en el país, por unas medidas o por políticas, se deja de invertir, ¿verdad? Entonces, eso es un comportamiento bastante volátil porque va a depender también de la tasa de interés que esté manejándose en el momento. El ahorro nacional es la suma del ahorro privado de los hogares y las empresas y el ahorro del gobierno, ¿verdad? El ahorro nacional es fundamental para poder financiar, ¿verdad?, la inversión de una economía. No, ya que proporciona los recursos necesarios para los bienes y capital, no necesariamente
hablando de Estado, sino también en las empresas, ¿verdad? Es importante tener un comodín, un ahorro, igual que con nuestros presupuestos, ¿verdad? Cuando hablamos de la parte personal, ¿verdad? Es súper necesario, siempre nos dice tener un ahorro de lo que ganamos, guardar un 10% por lo menos, y asimismo es en la parte empresarial y bueno, en la parte de gobierno, ahí vemos un esquema, ¿verdad? De cómo se maneja la parte de ahorro nacional. Y continuamos entonces con la importancia de las reglas fiscal para mantener las finanzas las públicas sanas, ¿verdad? La regla fiscal, pues un conjunto de normativas que los gobiernos establecen para limitar el déficit presupuestario o la deuda pública a lo largo del tiempo. Y el modelo de ISLM, que es la explicación de la relación de la política fiscal con la monetaria. El ISLM es un marco macroeconómico que no muestra la interacción entre el mercado de bienes, ¿verdad? Y el mercado de dinero. El modelo ISLM ayuda a entender cómo las políticas fiscales y monetarias van a afectar la producción y las tasas de interés. El equilibrio en el modelo se encuentra en el punto donde la curva, el S representa el equilibrio en el mercado de bienes y se cruza con la curva LM, que representa el equilibrio del mercado de dinero. Lo veremos más a fondo en la clase que nos ocupe. Muchas gracias.